¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa. Bueno, hoy vamos a dedicar el programa para hablar de cosas que son súper importantes, que creo merecen la atención de todos ustedes, porque en estas épocas justamente empezamos a gastar mucho más de lo que no tenemos. Y justamente usamos la tarjeta de crédito como algo más que si fuera parte de nuestro presupuesto. Entonces, yo lo que quiero hoy, que justamente con la ayuda de ASBank, la Asociación de Bancos, vamos a enfocar el tema de una manera muy simple y muy sencilla, para que usted sepa adecuadamente qué hacer. Y bueno, dentro de las noticias que voy a comentar hoy día, hay una que destaca el Diario de Economía y Negocios Gestión, el que habla de que las tasas de interés de tarjetas están cayendo de un 60 a un 11% con la compra de deudas. Y esto es importante porque yo no estoy segura del número, les confieso, es un número bastante interesante y audaz, diría yo. Si es así el caso, sería genial que ocurra, pero si tenemos muchas tarjetas, lo importante creo es tratar de tener las menos posibles. Y las menos posibles significa quizás concentrarnos en una, quizás concentrarnos en dos, decidir acerca del costo, qué es la que nos cuesta menos, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a estar gastando en membresías, en gastos administrativos que no vienen al caso? ¿Por qué gastar el dinero en algo que no se debe? Y la tarjeta no es un presupuesto adicional. La tarjeta solamente nos sirve para no llevar dinero en efectivo, ¿no es cierto?, para una transacción muy especial que hoy vamos a analizar. Pero vamos con el siguiente mensaje y volvemos tras la breve pausa. En estas fiestas navideñas, evita el sobreendeudamiento. Si vas a utilizar tu tarjeta de crédito, infórmate sobre los costos y evalúa tu capacidad de pago mensual. No asumas deudas que no podrás cumplir. Te lo recomienda la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Muy bien, amigos, estamos con la grata compañía de Eva Céspedes. Ella es directora de Relaciones con el Consumidor de la Asociación de Bancos, y en un lenguaje muy simple, como es el que están ellos abocados, vamos a explicar cómo usar adecuadamente la tarjeta y evitar el sobreendeudamiento. Y empezaremos a definir qué es sobreendeudamiento, Eva, ¿qué te parece? Clorinda, buenas tardes, por supuesto. Nosotros queremos también dar algunas señales de cuando uno está sobreendeudado, para que las personas empiecen a ver, ¿no?, a entender estas alertas. Uno está sobreendeudado cuando llega a fin de mes y en realidad no nos alcanza el dinero para poder terminar de pagar nuestros costos que tenemos que hacer de luz, agua, teléfono, y incluso no podemos honrar los compromisos de los créditos que hemos obtenido. Cuando caemos en una situación así, nosotros podemos estar pensando que estamos sobreendeudados. Yo te quiero dar algunas alertas que las personas deben tomar en cuenta. Por ejemplo, cuando empiezan a pedir créditos para pagar créditos. Entonces ya algo está pasando con mi nivel de crédito asumido. O sea, me estoy endeudando para pagar una deuda. Para pagar una deuda. Cuando mi sueldo se acaba antes de fin de mes. Ya es 15 y no me alcanza. Ya es 15 y no me alcanza. No me pagan en quincena, sino en los 30. Y cuando del sector formal, del sector bancario y financiero, ya no tengo acceso al crédito y tengo que empezar a poder solicitar el crédito informal. Estos créditos gota a gota que finalmente terminan siendo aquellos que me dan intereses carísimos. Así es. Otra alerta también es cuando no me alcanza ya para cubrir mis costos fijos, el colegio de mis hijos. O sea, no solamente no me alcanza el sueldo que lo termino a fin de mes, sino que incluso no he podido terminar de pagar los costos fijos de mi casa. Cuando necesito tener un trabajo adicional al que siempre tenía para poder cubrir deudas. O quedarte horas extras para pagar deudas. Cuando ya empiezo a optar por pedir dinero a amigos a familiares. O fiado en la bodega, cuando ya lamentablemente en casa las deudas son motivo de discusión. Entonces, cuando ya las familias empiezan a tener situaciones de este tipo, ya deben estar pensando que están sobreendeudados. Y nosotros acá queremos decir qué deben hacer en esos casos. Y queremos nosotros plantear tanto qué deben hacer en ese caso de manera inmediata y cómo deben cambiar su conducta también para no volver a caer en el sobreendeudamiento. ¿Y qué debemos hacer entonces? Si yo ya estoy en una situación así de este tipo, yo tengo 3 caminos, ¿no? Un camino es acercarme al banco para poder reprogramar mis deudas. No estamos hablando de refinanciamiento, ¿Cuál sino... es la diferencia entre un concepto y el otro? Es lo que queremos explicar. La reprogramación no varía mi calificación crediticia, yo la solicito al banco y solamente me la van a dar si yo he sido un buen pagador.
Si yo nunca he caído en un incumplimiento, entonces el banco evalúa mi situación y lo que hace es exonerarme 2 meses o 3 meses, dependiendo de cada banco, del pago de la cuota. Entonces eso me permite a mí poder nivelarme y poder estudiar otra forma, que puede ser lo que tú precisamente has leído, que ven acompañado de una consolidación de deuda, pero me dan el plazo. Entonces yo me acerco a los bancos donde he tenido deuda. Si yo he sido un buen pagador, si yo siempre he cumplido y he honrado mis compromisos y mis créditos, es muy probable que me acepten esta reprogramación y me exoneren un periodo de no pago. Entonces, ¿de no pago total o pago parcial? Dependiendo de cada banco, de la política de cada banco. Puede ser el capital, puede ser los intereses. Hay bancos que te exoneran, te dan un periodo de gracia y en ese mes, por ejemplo, no pagas la cuota. Entonces a ti te permite poder trabajar en una consolidación de deuda y buscar una opción que te consolide todas las deudas en una sola, con una buena tasa, con un estudio de la TCEA que incluye el costo total del crédito, y tú puedas de esta manera tener una sola deuda con menos intereses y puedas haber visto cómo honrar esta deuda. Eso es lo ideal. Una pregunta, cuando la persona de buena voluntad se acerca y no quiere malograr su historial crediticio, como bien señalas, le reprograman la deuda, es decir, le dicen, bueno, este mes no vas a pagar nada o solamente vas a pagar intereses o 2 meses, ¿no? ¿Qué significa? Los siguientes cuotas van a ser iguales a las anteriores o va a haber un cambio allí y ese cambio, va a haber un recálculo de la deuda nuevamente? Va a haber un recálculo de la deuda porque justamente por lo que no se pagó, pero justamente yo estoy yendo para eso, porque probablemente yo necesite una reprogramación que implique cuotas más bajas. Entonces, un periodo más largo de cuotas más bajas, porque tengo menos ingresos. Entonces, o he tenido alguna situación imprevista que la vamos a mencionar. Pero para esto es importante que la persona sepa que tiene que acercarse al banco, no puede darle la espalda, no puede huir al problema. Y 2, es tan importante ser buen pagador para optar por este camino. Porque este camino viene acompañado, como te decía yo, con una consolidación de deuda, que es la otra opción. Buscar una entidad bancaria que me dé buenas condiciones y yo poder consolidar todo y tener una sola deuda en el plazo que yo puedo a una cantidad menor. Si es que no me aceptan la reprogramación, porque de repente no muestro este historial crediticio positivo, voy a pedir yo una refinanciación. Pero tengo que ser consciente, y las personas que nos están escuchando tienen que saber que cuando yo refinancio sí voy a modificar mi calificación. Este informe que presentan los bancos a la superintendencia y que a su vez la superintendencia sirve como fuente de información para las centrales privadas de riesgo. Entonces en estas centrales privadas de riesgo voy a aparecer con una menor calificación. Pero en todo caso, esta solución siempre va a ser mejor, mucho mejor que el no ir. Claro, que no pagar, porque la deuda va a crecer más. La deuda va a crecer más, igual me van a variar la calificación, voy a tener intereses moratorios altos, voy a tener penalidades, voy a caer en una situación de conflicto legal. Un embargo. Exacto, voy a caer en una situación de conflicto legal. Y te voy a decir que nosotros estamos pensando de que nadie está, digamos, exonerado o exento, libre de caer en una situación, porque incluso hay hechos fortuitos como la pérdida de empleo, como la enfermedad de un familiar, la muerte de un familiar. Entonces ahí no depende de nosotros, no es que hayamos sido negligentes, sino que de repente tenemos una situación, estos hechos pues de fuerza mayor, fortuitos, que no dependen de nuestra conducta. Perfecto. Ahora, también tenemos identificados casos en que caemos en estas estafas, ¿no? En una estafa, de repente, o en un negocio fallido. ¿Quién no invierte en un negocio, un patrimonio familiar, o hemos avalado a alguien que no ha cumplido? Pero queremos abocarnos que también hay un porcentaje de casos en que es por la persona, el usuario, que se entusiasma con las ofertas, que mira ofertas, no analiza todas las condiciones del crédito, simplemente toma el crédito, o como tú has dicho, tienen varias tarjetas de crédito y cada una le extienden hasta su uso hasta el límite. Entonces ahí yo sí soy responsable. En el primer caso en que me accidenté, tuve un problema, me estafaron, de repente no analicé bien el caso,
es una situación en la que yo no quise estar de manera voluntaria, pero existen los otros casos en que yo me entusiasmé, compré mucho, no miré las condiciones, me excedí y caigo en un sobreendeudamiento. Las personas tienen que ser ahí muy responsables, ¿no? Deben evitar el entusiasmo desmedido que los lleve a las compras por impulso. Muy bien, ¿qué te parece si damos el teléfono de cabina para Claro que nos que llame sí. el público? Y mientras se inician las llamadas, de repente hay algún otro aspecto que no hemos dicho y lo decimos. 0800 00071. 0800 00071. Esperamos tus consultas. Entonces, hoy día Eva Céspedes de la Asociación de Bancos nos trae recomendaciones, consejos que debes analizar, debes tener muy en cuenta. Si tu situación es, no llegas a fin de mes, no te alcanza el dinero hasta que te vuelvan a pagar, ahí está pasando algo. Si empiezas a tomar un crédito para pagar otro crédito, también estás en problemas. Si ya nadie te quiere prestar, grave la situación. Bueno, no llegues a esa situación extrema. Hoy día estamos para aconsejarte, para apoyarte, y justamente en esta época próxima Navidad será muy importante también usar adecuadamente la tarjeta de crédito. No uses la tarjeta de crédito pensando que es un presupuesto adicional. No, es una deuda que contraes, es una deuda que tendrás que pagarla luego de 45 días aproximadamente, y vendrá sí o sí, de todas maneras, te llegará tu estado de cuenta por correo físicamente y lo pagarás. Eva, ¿algo más mientras esperamos al 0800 00071 las llamadas? Sí, lo que quería señalar es que incluso en estos casos eventuales, que no dependen de mí, que yo no fui un mal consumidor, que me entusiasmé y compré, sino me quedé sin trabajo, por ejemplo, es importante tener un fondo familiar. Perfecto. Entonces ahí queremos promover el ahorro. O sea, la persona debe mensualmente destinar un porcentaje al ahorro para generar un fondo para estos casos imprevistos. Perfecto, será motivo de otro programa también. Augusto me dicen, sí, llama desde Amazonas. Bienvenido, buenas tardes. Sí, Agustín, le habla Agustín Pauser de Amazonas. Agustín, cuéntame, ¿cuál es tu problema? La pregunta concreta y bien fuerte, por favor. Me llamaba porque no sé si Compensación están tratando en la radio. La semana pasada estaba hablando ahí el señor Javier Zúñiga acerca del préstamo de crédito de mi vivienda. ¿Tú quieres enterarte de los créditos mi vivienda? Perfecto. Sí. Ya, bueno, será motivo de otro programa especial para ti, que lo estamos justo buscando para la próxima semana o antes de que se acabe el año. 0800 00071. Tenemos más consultas del público. Jorge quiere saber, por favor, Eva, él dice que ha sido aval de una persona, esta persona no ha cumplido con honrar la deuda y ahora están que lo notifican, que lo llaman. Me pregunta, ¿también habrá variado mi historial crediticio en las centrales de riesgos por avalar a una persona que no está cumpliendo con la deuda? Mira, esa es una pregunta interesante. Es interesante porque va a depender del momento en que nos encontramos. Cuando el titular del crédito no está cumpliendo, no está honrando su compromiso y pasa un periodo, es en ese momento no se afecta el aval. Pero cuando ya se entra en un tema de conflicto, una controversia judicial, ahí afectan a las dos personas. Muy bien, Grecia nos llama desde Puno. Grecia, adelante con la pregunta. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora. Yo quisiera consultar el caso. Sí, te escuchamos. Y yo he refinanciado 14,000 soles. Ya, ¿y qué pasó? Y después cada mes pago 370 y solo en mi boleto se descuenta 70 soles nomás. Así nomás se descuenta. Quisiera saber por qué es eso. O sea que, explícanos un poquito más, por favor, el tema, el problema concreto, ¿cuál es? Ella ha refinanciado, le entendí, 14,000 o ha financiado. Ya, he refinanciado 14,000 soles. Ya. Hace 2 años. Muy bien. Y hasta ahorita la deuda sigue siendo 7,000 soles. Nunca se baja. Todo el año me di cuenta y solo se resta cada mes 70 soles. Y yo pago 370. Ajá. ¿Por qué razón no baja tu deuda en esa magnitud que estás pagando? Quisiera saber. Perfecto. Eso quisiera saber. Muy bien. No sé si tenemos otra llamada más. Por favor,
nos dicen, no, vamos respondiendo. Vamos respondiendo a Grecia. Mira, Grecia, toda reprogramación, refinanciación viene acompañado de un cronograma de pagos. En este cronograma de pagos se especifica el saldo capital. El saldo capital es toda la deuda que tú tienes, que tú en ese momento tienes, porque tú cuando has refinanciado significa que has pagado una parte, te has demorado, una parte no, pero finalmente cuando te la refinancian tienen un saldo capital y luego tú has hecho una reprogramación para X meses, digamos 60 meses, a ti te tienen que haber entregado un programa de pagos en el que se visualiza cómo va bajando el capital y de los 370 que tú pagas, cuánto es capital y cuánto es intereses. Ese es un derecho que tú tienes, entonces tú lo debes de tener anexo al contrato de refinanciación. Yo te pediría que tú busques ese documento. O que lo pidas nuevamente, ¿no? O que lo pidas nuevamente. Si no lo encuentras, vayas en tu entidad financiera y tú puedas consultar esto que nos estás haciendo conocer. Tú puedas consultar dónde está ese programa. Seguramente lo que tú ves es la reducción del capital, estoy suponiendo, o de repente son los intereses, es una parte del pago. Pero sin lugar a dudas, tú tienes un programa de pagos donde existen varias columnas. Una columna es el saldo anterior, luego vienen los intereses, luego viene la amortización y luego viene el saldo final, que mes a mes va variando por la parte de capital que tú vas pagando. Ese es un documento que tú debes controlar, debes tener. Si no lo tienes, solicítalo. Y si tienes alguna duda, anda a tu entidad financiera con tu documento y pregunta por qué es como te estamos señalando tu cronograma de pagos. Muy bien, tenemos otra llamada. Sí, Jesús nos llama. Jesús, bienvenido. ¿De dónde llamas, por favor? Buenas tardes. Desde Quimaro Alto. Muy bien, adelante con la pregunta. Buenas tardes. Te quiero consultar. Un depositado. Sí, te escuchamos. Se cortó la comunicación. Les voy a pedir a todos los que nos llaman bajar el volumen de su receptor. Ahí se acopla y no me escuchan bien. Tampoco les escuchamos bien, así que, por favor, nuevamente, 0800-00071, esperamos las consultas del público. Hoy estamos en la grata compañía de Eva Céspedes, directora de Relaciones con el Consumidor de la Asociación de Bancos. Regresamos en instantes, 0800-00071. Muy bien, 0800-00071, a raíz de la consulta que nos hicieron hace unos instantes. Entonces, por favor, hay que decirle al público que una vez que establezcan este tema de reprogramación o refinanciación, dependiendo del caso, tienen que pedir su cronograma de pagos. Tienen que pedir su cronograma de pagos para que ustedes mismos puedan controlar cada mes que realizan un pago, cómo baja su capital. Ahí está, y esa información ustedes la deben tener. Y recuerden que si en algún momento tienen un ingreso adicional que no esperaban, un ingreso extraordinario, también lo pueden utilizar para amortizar una parte de esa deuda. Esto se llama prepagar. Ustedes lo pueden realizar, van al banco y de este modo al final están pagando menos intereses o están reduciendo sus cuotas. Claro, ahí hay un ahorrito que también se pueden hacer, ¿no es cierto? Cuando la persona recibe un ingreso, sea porque trabaja por una empresa y recibe su gratificación o porque es un independiente y tuvo una venta mayor determinado mes, entonces puede realizar este prepago. Muy bien, recordándoles a todos bajar el volumen del receptor, nos vamos hasta Ayacucho con Alipio. Alipio, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, doctora. Una cosa. Te escuchamos. Mira, lo que pasa es que he sacado un crédito este año, a los principios de este año, y he dejado pagar después de haber pagado una cuota. Y no puedo ahora pagar porque el monto es fuerte. Cuando me dieron el crédito, ya yo no aporté ningún tipo de documento como testimonio de la casa, nada en absoluto. Simplemente me dieron por mi trabajo. ¿Qué pasaría si en caso no llegara para pagar el monto total? ¿Qué es lo que sucedería con el tiempo? Eso es mi... Muy bien, y nos vamos con Gloria, me parece, sí, que está en la línea también. Sí, adelante, buenas tardes con tu pregunta.
Buenas tardes, señorita Clorinda. ¿Sabe ¿Qué tal? qué? Le quiero hacer una consulta. Adelante, te escuchamos. Tengo un hijo que se ha ido al extranjero, ¿ya? Y él antes de irse canceló su línea de Movistar. Ya. Y lo cierto es que él lo hizo el día 22 de agosto, es el día que se fue en el aeropuerto. Ajá. Pero una semana antes fue a consultar a una de las agencias y le dijeron que no tenía deuda. Entonces ya han estado llamando continuamente todos los días sin exagerar y han estado diciéndome de que mi hijo tiene una deuda de 300 y tantos soles. Y como él está, y las pocas veces que nos podemos comunicar, él me dice, mamá, no te preocupes, me dice. Pero ahora que le estaba escuchando, creo que la deuda crece, ¿verdad? No sé cómo puedo hacer yo de calcularlo o es cuando regrese de aquí a 2 años, no sé. Muy bien, gracias por llamar, un abrazo. ¿Qué le decimos a nuestros amigos? A ver, vamos a contestarle a Alipio. Lo primero, Alipio, es que si usted ha pedido una deuda, tiene que cancelar esa deuda, ¿no? Es lo primero. Usted lo que señala es que no ha dejado nada en garantía y cuáles son las consecuencias. Usted tiene que leer su contrato. El contrato especifica las cláusulas por incumplimiento de pago. Por incumplimiento de pago, ahí usted tiene que leer lo que dice su contrato con la entidad financiera para saber cuáles son las implicancias de no pagar su deuda. Yo le recomiendo que usted se acerque a la entidad financiera y ya incumplió, entonces es muy probable que no le acepten reprogramar, porque usted ya está en una situación de conflicto con la entidad, producto de su incumplimiento. Entonces lo que usted tiene que hacer es acercarse, exponer su caso y buscar un refinanciamiento. Y que le expliquen cuáles son las consecuencias del no pago, que es lo que señala su contrato, porque usted ha suscrito un contrato con la entidad bancaria. Claro, y es bueno que lo haga ya, porque si deja pasar más tiempo, la deuda va a seguir creciendo y luego puede terminar esto en un lío judicial con embargos y problemas que nadie desea. Muy bien. Bueno, el otro tema es un tema de Movistar, pero... Es un tema de Movistar, pero lo que la persona puede hacer, dado que es una línea de comunicaciones, está fuera la persona, pero igual puede llamar. Claro. Igual estas empresas de telecomunicaciones aceptan los reclamos telefónicos. Entonces la persona tiene que llamar y tiene que señalar que ya canceló su deuda, que ya canceló la línea. Lo que pasa es de que ahí canceló la línea, canceló el recibo y ya no lo usa, pero siempre hay una renta fija. Entonces, él tendría que estar baja, y la ¿no? señora dar de baja, esa es la palabra, servicio, sí. dar de baja el servicio. Así es. En todo caso, explicar que él está fuera y que su madre lo va a hacer. Perfecto. Y esto lo dice Eva desde su experiencia como Intecopi, por favor, porque ella es una persona que con muchísima experiencia. Eva, se nos acabó el tiempo. Recordar solamente la página de Asbank, por favor, para Por supuesto. recoger más Nosotros www.asbank.com.pe y también pueden ingresar de manera directa al www.hablemosmasimple.com.pe. Y hoy lo hemos hecho. Hoy hemos hablado simple, como venimos hablando en Asbank al consumidor. Claro, y como merece todo el público, que le hablemos más claro, más simple. Muchísimas gracias, Eva. Un abrazo muy grande para todos ustedes y una feliz Navidad. De igual manera para ti y para tus oyentes, Muy Clorinda. bien, muchas gracias, amigos. Solamente